El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena movilizó durante el primer semestre del año 2022 casi 3,5 millones de pasajeros nacionales y 450,000 pasajeros internacionales, quedando como el cuarto aeropuerto con mayor movilidad en Colombia. El Rafael Núñez mantiene su certificación como Aeropuerto Internacional debido al cumplimiento riguroso de los requisitos y normas exigidas para esta calificación, entre los cuales se encuentra probar el plan para atender las emergencias y reducir al mínimo las consecuencias de un accidente aéreo en el aeropuerto. En el año 2022 se realizó el simulacro general de accidente aéreo en el aeropuerto denominado María Mulata 2022. Durante los meses previos se hicieron reuniones con los diferentes grupos de participantes en el ejercicio, logrando la coordinación de funcionarios con ficha de actuación dentro del plan de emergencia, entidades y autoridades internas del aeropuerto, organismos de ayuda mutua, evaluadores, actores y personal de logística que se dieron cita el 29 de octubre para ejecutar esta importante actividad. Todos los aeropuertos internacionales deben, de acuerdo con el requisito de la norma, deben tener su plan de emergencia. Este documento se debe probar de manera continua. El plan de emergencia de los aeropuertos, ¿sí?, es un documento vivo que debe constantemente revisarse, actualizarse y por ende debe ser aprobado por la autoridad aeronáutica. ¿Cómo se hace esto? A través de los simulacros. Los simulacros, que son la mejor forma de poder medir, establecer, regular, probar, ¿sí?, el estado del documento como tal. Dentro del grupo de simulacros que se desarrollan en los aeropuertos está el simulacro general. Este es un simulacro que, de acuerdo con la norma, se deben realizar cada 2 años, y en él participan todas las entidades internas y externas del aeropuerto. Se simula una situación de accidente de aeronave, por ejemplo, ¿sí?, dentro o fuera de este, ¿sí?, y con previa organización de 6 meses aproximadamente se inicia el proceso de planeación, ejecución de la actividad. Ese es básicamente, ¿sí?, el objetivo, ¿sí?, de hacer estos ejercicios, que son muy pedagógicos, muy académicos, y son la mejor forma para nosotros como administradores de aeropuertos poder determinar qué tanto la gente conoce, el personal conoce de los procedimientos, cómo está nuestra estructura de recursos, cómo están nuestras comunicaciones, cómo está esa integración con las demás ayudas, tanto internas como de ciudad. Izquierda y estación, Palistra Charlie, Bravo, Foxtrot, Alpha, Colombia 4, 293. Bomberos, diríjase de inmediato hacia la zona Charlie 3, emergencia 220, excursión de pista. Copiado Torre, nos dirigimos al punto. Al recibir el llamado de la torre de control, los bomberos aeroportuarios se equipan y parten hacia la zona del siniestro.
Los operadores del SECOA inician los llamados a todos los funcionarios y entidades que tienen participación en la respuesta a la emergencia. Los servicios médicos que funcionan permanentemente en el aeropuerto son alertados e inician sus procedimientos para estos casos. La ambulancia se establece en la estación 6, aguardando el momento en que el personal de bomberos declare el área segura para iniciar el rescate de las víctimas. El personal del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del aeropuerto intervienen debidamente protegidos para apagar el incendio de la aeronave y establecer las rutas de evacuación de los sobrevivientes del accidente. El resto del equipo de rescate es trasladado hacia el sitio donde se establecerá el módulo de clasificación de urgencias y estabilización de los pacientes. El MEC se ubicará a una distancia prudente del lugar del accidente, en contra del viento, para no estar expuestos al fuego y al humo. Para recibir a la ayuda externa que fue notificada por SECOA, se establece el punto de reunión que es liderado por el jefe de seguridad. Se activa el punto A. Representantes de las autoridades destacadas en el aeropuerto también acuden a este punto de reunión y se colocan a disposición para prestar sus servicios de ayuda. El jefe de seguridad coordinará el ingreso de las ambulancias hacia la zona de transporte, donde se recogerá a los heridos graves para ser transportados a los hospitales de la ciudad. En el edificio terminal se habilita la sala donde funcionará el Centro de Operaciones de Emergencias COE, la cual dispone de medios para comunicarse inmediatamente con todas las dependencias de salvamento que responden ante una emergencia. El COE, como organismo coordinador y regulador de los procedimientos para la atención de emergencias, tiene la función principal de tomar las decisiones y concertar las respuestas que se necesitan en estas situaciones. El explotador de la aeronave envía a su máximo representante en el aeropuerto, quien proporcionará al COE los detalles que dispone respecto a la aeronave, tales como número de personas a bordo, cantidad de combustible y existencia de mercancías peligrosas, entre otras. Además, el explotador de la aeronave inicia sus procedimientos internos para la atención de sobrevivientes y familiares de todas las víctimas del accidente. Representantes de la autoridad aeronáutica se hacen presentes en el COE para apoyar en la coordinación de los procedimientos relacionados con notificaciones a la aeronáutica civil, cierre del aeropuerto y acciones para iniciar las investigaciones del accidente. Los accidentes de aeronaves pueden producir la pérdida de muchas vidas y algunos que han sobrevivido al impacto pueden agravarse si no se proporciona una atención médica inmediata. El personal del equipo 6 realiza un primer triaje durante el rescate, identificando a los ilesos o personas que pueden movilizarse por sus propios medios. El MEC es preparado para recibir a las víctimas del accidente.
Con la ayuda de los organismos de la ciudad que han atendido el llamado, los heridos son transportados hasta el MEC, donde los médicos realizarán el proceso de selección y clasificación de las víctimas para determinar el orden de prioridad de tratamiento y de transporte. El puesto de mando móvil, que es asumido por el bombero aeroportuario supervisor, informa al COE de las necesidades operativas en el lugar de la emergencia. En cuanto a los fallecidos que quedan en el lugar del accidente y demás restos de la aeronave, estos quedarán custodiados y sin mayores perturbaciones hasta que lleguen las autoridades encargadas de la investigación. La tripulación de la aeronave es identificada y trasladada hasta una sala especial donde se les brinda custodia y primeros auxilios. Las víctimas ambulantes del accidente son trasladadas a la sala de heridos leves e ilesos en el terminal, donde serán atendidos por equipos competentes en lo que respecta a traumatismos nerviosos y a inhalación de humo cuando corresponda. La aerolínea realizará entrevistas y procederá a registrar sus nombres, direcciones, números de teléfono y notificar a los familiares o parientes más cercanos. Los familiares de las víctimas llegan al aeropuerto en busca de información sobre sus seres queridos. El aeropuerto dispone de una sala para su atención. Aquí, bajo el liderazgo de la aerolínea, se les presta asistencia para aliviar en alguna medida la pena por los difíciles momentos que atraviesan. Las autoridades destacadas del aeropuerto apoyan en la atención a los afectados del accidente que están presentes en el edificio terminal, evitando situaciones que afecten el orden público. Con la noticia del accidente, los primeros periodistas en llegar desean cubrirla. Estos son atendidos por el personal de comunicaciones del aeropuerto, quien cuidará que la información que salga al público sea la que esté debidamente autorizada por la autoridad aeronáutica y el explotador de la aeronave. Hacer la contingencia necesaria, pero en el momento no podemos emitir más información. Les invitamos por favor a seguir por acá en la sala de prensa, mientras nuestro centro de operaciones nos regala. Se estima que al menos hay múltiples heridos y posibles fallecidos.